Muy bien, estudiantes, esperando que tengan un excelente día y continuando con las clases de matemática, a continuación les presento el aviso que se publicó en uno de los periódicos de Barranca. Resulta que la inmobiliaria Los Portales estaba vendiendo un terreno de forma triangular en Alfonso Ugarte con Avenida Guardia Civil y Sáenz Peña, con las medidas presentes ahí. Era un magnífico terreno, a un precio módico, precio ganga, ideal para colegio o para hacerlo como un almacén. La inmobiliaria había publicado que la subasta iba a ser el 4 de enero. La inmobiliaria manifestó que tenía todos los documentos en regla, pero resulta que llegado el momento, ningún comprador llegó a la subasta. No llegó ningún comprador. Y la pregunta es, ¿a qué atribuyes que no se presentaron compradores, sabiendo que la inmobiliaria Los Portales es una empresa muy reconocida en Barranca y en todo el Perú? ¿Será que la inmobiliaria quería estafar a las personas? ¿Será que matemáticamente esos lados, esos metros que presenta no son los correctos? ¿Podemos saber o habrá alguna forma de averiguar si esa figura triangular existe? Claro. Entonces, como esto es una figura triangular, tenemos que nosotros empezar estudiando al triángulo. Por eso, entonces, hablaremos de los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales. ¿Qué significa no colineales? O sea, puntos no consecutivos, puntos que usted lo va a colocar en distintas posiciones y luego lo vas a unir con un segmento de recta. Más o menos así. Ahí están los tres puntos no colineales, tres puntos ubicados en distinta posición. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Si nosotros unimos desde B hasta A, desde C hasta A y desde B hasta C, nos va a resultar exactamente un triángulo. Y ese A, B y C vendrían a ser los vértices. ¿Los vértices de quién? Dime, del triángulo. Desde el vértice B hasta el vértice C, a eso se le va a llamar lado, ¿de acuerdo? Lado. Y en este caso lo vamos a representar con la letra M. El lado de B a C es M. M vendría a ser una longitud, ¿de acuerdo? Y de B hasta A lo vamos a llamar la longitud N. Y de A hasta C la longitud P. Eso significa que los dos elementos fundamentales del triángulo son los lados y los vértices. Los vértices siempre se van a representar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Y siempre se van a medir ¿en qué? En longitudes. Hace un momento hablábamos nosotros de la inmobiliaria Los Portales, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no llegó ningún comprador? ¿Por qué? ¿Será que el triángulo no existía? Matemáticamente, ¿podemos saber si el triángulo existía o no existía? Claro, para eso hay un teorema de la existencia de un triángulo. No todo triángulo que se nos presenta con las longitudes existe. Para que un triángulo exista debe cumplir ciertas condiciones. ¿Y cuál es esa condición? Recontra sencilla. La condición es que la longitud de uno de sus lados siempre debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. Y a la misma vez debe ser menor que la suma de esos dos lados. Profesor, no entiendo. Explíqueme mejor. Mire, quiero que observes la longitud P. ¿De acuerdo? La longitud P. Esa longitud P debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. ¿Y quiénes son los otros lados? ¿M con quién? Con N, o sea, M menos N.
Eso quiere decir que la longitud P debe ser mayor que M menos N. Y a la misma vez SP debe ser menor que la suma de esas dos longitudes, o sea, de M más N. Y no solamente se debe cumplir con la longitud P, sino también con la longitud N. Analicemos la longitud N. El N debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Y los otros dos lados vendrían a ser P con M, o sea, mayor que P menos M. Y a la misma vez debe ser menor que la suma de esos dos lados, o sea, de P más M. Es la segunda condición para que un triángulo exista. Y dime la tercera condición. La tercera condición tendría que hablarse de el M, ¿sí o no? El M tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, que viene a ser P menos N. Y a la misma vez debe ser menor que la suma de esos dos lados. Si cumpliese esa condición, entonces se dice que el triángulo existe. Y miren, en el terreno ideal en el cual presentaba pues la inmobiliaria, tenía 210, 280 y 500. Entonces vamos a ver si este terreno con estas medidas que presentaba la inmobiliaria existe o no existe. Mira, ¿qué te parece si primero analizamos el 210? Según el teorema de la existencia del triángulo, ese 210 debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Oye, ¿quiénes son los otros dos lados? 500 menos 280, ¿sí o no? Esa es la diferencia. Y a la vez debe ser menor que la suma de esos dos, o sea, de 500 más 280. Si nosotros operamos, nos va a resultar 220. 500 menos 280 es 220. A la derecha, 500 más 280, 780. Ahora tenemos que hacer el análisis del centro. En el centro se encuentra 210, ¿sí o no? Sí, profesor. Ahora, 210 es mayor que 220. Escucha bien, 210 es mayor que 220. Claro que no, no es mayor. Por lo tanto, al no ser mayor ahí, significa que este triángulo no existe. No existe porque 210 no es mayor que 220. Profesor, pero 210 es menor que 780. Cierto, sí es menor, pero no me cumple la primera condición que 210 sea mayor que 220. Por lo tanto, yo puedo decir que este triángulo ya no existe. Suficiente con uno de ellos, pero en este caso vamos a trabajar los tres casos. Ahora vamos a analizar el 280. ¿Qué te parece? 280 debe ser mayor, no te olvides, mayor que la diferencia de los otros dos. Y los otros dos es 500 menos 210. Y a la vez debe ser menor que la suma de 500 más 210. Si nosotros operamos 500 menos 210, eso es 290. Bingo, jovencitos. Y en la parte izquierda, 710. Entonces, vamos ahora a interpretar a partir del centro. 280 es mayor que 290. No. Absolutamente no, profesor. Entonces, una vez más, comprobado que este triángulo no existe porque no cumple esa propiedad de existencia. Pero, profesor, 280 es menor que 710, cierto, pero no me cumple la primera, que 280 sea mayor que 290. Analicemos el último caso. ¿De quién estamos hablando? De 500. 500 debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. Sería 280 menos 210. Aquí una pequeña observación. Cuando vas a restar, siempre coloca el más grande primero y el pequeño segundo. Muy bien, excelente. Un like para ti. Listo. Y eso debe ser menor que la suma de 280 más 210. Si tú restas 280 menos 210, 70. Muy bien, 280 más 210, 490. Analicemos del centro. 500 es mayor que 70. Sí, profesor, excelente. Pero 500
no es menor que 490, no es menor. Por lo tanto, como 500 no es menor que 490, se comprueba que este triángulo, sí, 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 este terreno no existe. El terreno no existe con esas medidas. Quizás el terreno está ahí, pero esas medidas no son las correctas. ¿De acuerdo conmigo? Muy bien, jovencito. Like para ti. Ahora hacemos lo siguiente, un pequeño ejemplito, mira, ve, un pequeño ejemplito con un terreno que es PQR con medidas 8, 12 y 16. ¿De acuerdo conmigo? Vamos a ver exactamente si este terreno existe o no existe. Para eso, analicemos cualquiera de los lados. Empecemos con el hoyo. ¿Qué te parece? El hoyo loco. Ese hoyito debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. ¿Y quiénes son los otros dos lados? 16 con 12. Muy bien. Y ese mismo 8 debe ser menor que la suma de 16 más 12. Operamos. A 16 quítale 12, me queda 4. A 16 súmale 12 es 28. Entonces, analicemos del centro. 8 es mayor que 4, sí. 8 es menor que 28, sí. Efectivamente. Me cumple la primera propiedad de la existencia. Vamos a ver si el otro me cumple. Con esto todavía no estoy seguro si el triángulo existe o no existe. Analicemos el segundo caso. El segundo caso sería 16, el lado 16. 16 debe ser mayor que la diferencia de 12 menos 8. Recuerda que 12 y 8 son los otros dos lados. Y debe ser menor que la suma de 12 más 8. Muy bien. Un like para ti. Muy bien, 16 es mayor que 12 menos 8 es 4, 12 más 8 es 20, y por acá analizamos en el centro. 16 es mayor que 4, sí. 16 es menor que 20, sí. Bingo, jovencito, sí es menor. Ahora, para los que todavía no saben interpretar, se empieza a leer del centro. Del centro para la derecha es mayor, del centro para la izquierda es menor. Por eso, 16 es mayor que 4, sí. Para la izquierda, 16 es menor que 20, sí. Bingo. Analicemos el último caso. El lado 12 debe ser mayor que la diferencia de los lados 16 menos 8 y a la vez menor que 16 más 8. Si usted resta, me va a quedar 16 menos 8, 8. Y 16 más 8, 24. Analicemos. Vamos a leer a partir del centro. Tú puedes, hijo, tú puedes. 12 es mayor que 8, sí. 12 es menor que 24, sí. Bingo. ¿Qué significa? Que este triángulo sí existe, porque en las tres condiciones que me pide la propiedad, se cumple. Muy bien, angelitos del Señor. Agradecido por tu tiempo. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.